Buenos días. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de la clase sobre la función social de la sociología y su relación con la formulación de objetivos. De lo que vimos anteriormente quiero subrayar dos cuestiones. La primera tiene que ver con que los objetivos, es decir, lo que hay que enseñar de la sociología son las capacidades en relación al análisis social. No se trata de enseñar hechos, conceptos, información en general, sino capacidades para el análisis social. Y la segunda cuestión es desde dónde se piensan esos objetivos, cómo se formulan. Desde dónde define el docente qué es lo que espera que sus alumnos aprendan. Y esto está directamente relacionado con la concepción que tiene el profesor de sociología acerca de la lógica de análisis de la sociología. Les doy un ejemplo. No importa si un profesor tiene que enseñar el mundo del trabajo, discriminación o partidos políticos o derechos humanos. Si ese profesor de sociología ascribe como el caso de un profesor experto que nosotros consultamos en la investigación, a que pensar acerca de la realidad social implica pensarse en relación con otros, o en el mismo sentido, el profesor Martins, en un texto que ustedes tienen como bibliografía obligatoria, sostiene que el aprendizaje de la sociología le permitirá al alumno comprender su inserción en el mundo de las relaciones sociales. ¿Cuáles van a ser los aprendizajes esperados? ¿Cuáles van a ser las capacidades? La identificación de las relaciones sociales, la comprensión de por qué esas relaciones sociales se van modificando, y la comprensión de su participación activa dentro de esas relaciones sociales. U otro ejemplo, si un profesor de sociología considera fundamental el análisis multidimensional y multicausal de los hechos sociales, entonces dentro de sus objetivos se va a plantear, bueno, cuáles son las causas por las cuales se producen esos hechos sociales, que el alumno las pueda identificar, que las pueda relacionar, que las pueda valorar, lo mismo que reflexionar acerca de cuáles sean las implicancias de estos hechos sociales. O pensemos en otro ejemplo. Si un profesor de sociología está convencido que el centro del análisis social está en el conflicto, lo que va a enseñar a sus alumnos, y lo que espera que sus alumnos aprendan, son las capacidades propias del análisis del conflicto. Identificar actores, valorar el mayor o menor protagonismo de esto, evaluar y reflexionar acerca de los resultados. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que exige previamente estas cuestiones para el profesor de sociología? Implica que tiene que poder identificar con claridad cuáles son esas capacidades, porque no basta con que diga el objetivo de la enseñanza de la sociología es desnaturalizar lo dado. Bueno, sabemos que esta es una capacidad muy compleja, pero ¿qué aprendizajes necesitan esos alumnos para lograr, después de mucho tiempo, y a lo mejor al finalizar su escuela secundaria, que puedan desnaturalizar lo dado? Esto implica que va a tener, les proponemos a ustedes que revisen toda su carrera, que puedan identificar aquellas cosas que son propias del oficio del sociólogo. Y estas cuestiones son las que van a tener que explayarse en la fundamentación que le pedimos del proyecto didáctico. Hay un punto que tiene que ver con la fundamentación de la relevancia social de los objetivos seleccionados, elaborados. Bueno, esos objetivos, ¿por qué son relevantes? ¿Qué tienen que ver con la concepción del pensamiento social desde una perspectiva sociológica que tiene el profesor de sociología? Bueno, ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con formulaciones prácticas de los proyectos. Bueno, primero, ¿qué son los objetivos?
ya lo vimos, son las habilidades de pensamiento que queremos que los alumnos formen o desarrollen. Son las capacidades con las que se vinculará con la sociedad, con las que interpretará los hechos sociales. Son los aprendizajes esperados, reales, posibles. A ver, quiero detenerme en esta última cuestión. Son los aprendizajes esperados, reales y posibles. Acá hay dos cuestiones. Los aprendizajes esperados no dependen solo de lo que piensa el docente, de las convicciones que tenga, sino depende también del destinatario. ¿Quiénes son sus alumnos? No es lo mismo las capacidades que uno va a enseñar en un primer año que en un quinto año, o no es lo mismo las capacidades que uno puede desarrollar en un primer año en una escuela dependiente de la universidad que en un primer año de una escuela del conurbano bonaerense. No es porque tenga que enseñar cosas distintas, inevitablemente va a tener que enseñar cosas distintas. ¿Por qué? Porque los alumnos traen aprendizajes previos que son diferentes, y por lo tanto las capacidades, las habilidades cognitivas que van a tener que enseñar van a estar directamente en relación con los aprendizajes previos de los alumnos. El otro factor que interviene en reales y posibles tiene que ver con el tiempo. Nosotros le vamos a pedir a ustedes que hagan una práctica de 5 clases aproximadamente. Pueden ser más, pero en general, como en la mayoría de los casos, será 5 clases. A estas 5 clases vamos a llamar unidad didáctica. Y si bien ahora ustedes no van a estar haciendo las prácticas, vamos siempre a manejarnos con este concepto de unidad didáctica. Todo lo que ustedes planifiquen va a tener que ser posible dentro del tiempo real de la unidad didáctica. Bueno, esto ya lo hemos visto, cuál es la importancia. Los objetivos dan cuenta de la concepción que tiene el docente en torno a la sociología y su función como disciplina escolar, su ideología, su para qué ser docente, cómo piensa la sociología, su relación con la realidad social, es decir, para qué enseñar ciencias sociales. Estos son ítems que ustedes van a tener que contestar, acuérdense, y desarrollar en la fundamentación sobre la relevancia social de sus objetivos. ¿Cuál es la importancia de los objetivos? Bueno, también lo habíamos comentado en la primera parte, dirección a la elaboración del proyecto didáctico, por lo tanto el resto de los componentes guardan absoluta coherencia con los objetivos. Se piensan desde los objetivos. Definen la selección de los contenidos, determinan las estrategias y qué actividades se elaborarán, y es el punto de partida para la elaboración de los criterios de evaluación. Por lo tanto, ¿qué es lo importante? ¿Desde dónde pensar los objetivos? ¿Cómo pensarlos? Desde la concepción que tiene el docente acerca de cuáles son las capacidades que permiten el pensamiento social. Esto es lo que les comentaba hace un ratito, que eso es lo que tiene que definir un docente, cuáles son las capacidades propias del pensamiento social, sistematizarlas. Y la segunda cuestión tiene que ver con eso, con los intereses y posibilidades cognitivas de los alumnos. Bueno, ¿cómo se formulan, ya más en un plano práctico, los objetivos? Se formulan junto y en íntima relación con el eje de la unidad. Ustedes la clase que viene van a dedicarle al tema del eje. Creo que ya lo vieron en didáctica. Acuérdense que nosotros pedimos un eje problemático, es decir, que ustedes tienen que determinar un problema social sobre el cual se van a sentar para enseñar contenidos propios de la sociología. Como los objetivos son aprendizajes, están presentes en todas las clases. Y vamos a ver algunos ejemplos más adelante, pero existen objetivos de un programa,
objetivos de una unidad didáctica, objetivos de una clase. Por supuesto van a tener que estar uno en relación a otro y uno va a ser más abarcativo que el otro. Bueno, como se trata de capacidades, se formula en términos de verbos y en este caso nosotros les sugerimos que piensen entre 3 a 5 objetivos. Bueno, vamos a ver los ejemplos. Les doy un tiempo para que lo lean. En este caso, el docente practicante hizo una evaluación diagnóstica y se encontró con que los alumnos, bueno, esto circula mucho en el pensamiento social dominante, piensa que los partidos no sirven para nada, que todos los políticos son ladrones, que solo sirven para robar. En función de sus propias convicciones, determinó estos objetivos. ¿Sí? A partir del eje problemático, ¿para qué sirven los partidos políticos en la actualidad?, definió esta serie de aprendizajes esperados. Fíjense ustedes que empiezan en general de capacidades más simples, como la identificar, luego se va complejizando con relacionar y reconocer, hasta finalmente plantearse como aprendizaje esperado de la reflexión, que es una capacidad bastante compleja, y que para, digamos, formularla, habría que ver cuáles son los destinatarios, con qué tiempo se cuentan, porque insisto piensen ustedes, ¿qué se necesita saber hacer para poder reflexionar? Acá tienen otro ejemplo de movimientos sociales, son una forma de protesta o espacio democrático de participación ciudadana. También vemos exactamente lo mismo en cuanto a la complejidad mayor de las capacidades involucradas. En última instancia tenemos una capacidad más vinculada con lo actitudinal, el valorar el modo de vida democrática, las diferentes formas de participación. Una cosa que me interesa destacar, fíjense en el segundo objetivo, ¿no? Reconocer la participación política en y desde los movimientos sociales. Acá no se pretende que el alumno sepa qué es la participación política. Muchas veces aparece como objetivo que el alumno comprenda lo que es la participación política, que en definitiva no difiere mucho de lo que es una definición de participación política. Acá indudablemente los alumnos tienen que saber lo que es la participación política para poder reconocerla en y desde los movimientos sociales. Fíjense el próximo ejemplo. Acá nuevamente tenemos capacidades más complejas como la de cuestionar, relacionar, valorar. Ahora, nosotros dijimos que los objetivos direccionan la selección de contenidos. Bueno, acá claramente dentro de los contenidos de enseñanza va a estar estereotipos, estos conceptos, estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias. Pero no queremos que den una definición, lo que queremos es que lo relacionen. ¿Para qué? Para que el Estado, por ejemplo, puedan comprender y valorar la participación del Estado en la prevención y erradicación de prácticas discriminatorias. O sea, cuando uno piensa los contenidos, los piensa en lo que tiene que enseñar para que los alumnos puedan lograr estos objetivos. Otra cuestión que quiero plantear, como van a ser criterios de evaluación, como los objetivos también direccionan los proyectos, tienen que ser simples, claros
y generalmente tener una sola capacidad. A veces pasa que es identificar los estereotipos teniendo en cuenta los intereses que podrían producirse y que el Estado, etcétera, y lo complejizamos, cuando en realidad los objetivos se formulan. Cada capacidad corresponde a un objetivo, o sea, un aprendizaje esperado, y que sea simple, porque si no pierde esa posibilidad de direccionar la enseñanza que tiene que hacer el docente. Vamos a ver otra cuestión. La relación entre objetivos de unidad y objetivos de clase. Los objetivos de la unidad, obviamente, van a ser construidos a lo largo de todas las clases. Y es al final donde podré evaluar qué aprendizaje hubo, si se aprendieron lo que yo quería que los alumnos aprendan o no. Para eso yo tengo que desgranar esos aprendizajes que van realizando los alumnos en los aprendizajes por la clase. Por eso le pedimos que formulen objetivos de clase que obviamente van a tener una relación estrecha con los objetivos generales de la unidad. Miren esto, léanlo con atención y fíjense los objetivos de esta clase. ¿Con qué objetivos de la unidad están relacionados? Están relacionados con el segundo objetivo, con el tercero y tal vez con el cuarto. Es muy difícil, no se puede pensar un proyecto de enseñanza diciendo el primer objetivo se construye en la primera clase, el segundo objetivo, el aprendizaje que implica se construye en la segunda, etcétera. No, son aprendizajes que se van interrelacionando, por eso estamos marcando que generalmente son capacidades más simples que se van complejizando, de la misma manera que se va complejizando un proceso de aprendizaje. Veamos otro ejemplo. Acá también tenemos objetivo de la clase, que reconozcan la experiencia de los trabajadores de las empresas recuperadas, que valoren la acción de la lucha llevada a cabo. También la pregunta es, ¿con cuál de los objetivos de la unidad? Y si ustedes lo miran con un detalle, van a ver que son varios de los objetivos de la unidad los que están relacionados. Ya terminando con esto, acá también le formulé los contenidos de la clase para que vean la relación, anticipando la clase que van a tener sobre contenidos, vean la relación que tiene objetivos con contenidos. Y nuevamente subrayo esto. La capacidad para el análisis de la realidad social, en este caso particular de la problemática que está enunciada en el eje, tienen que ser una capacidad simple que permite direccionar el proyecto didáctico. Es decir, que permita seleccionar y elaborar alguna actividad para que el alumno aprenda lo que nosotros formulamos en los objetivos. Bueno, con esto terminamos por hoy y bueno, ustedes miércoles que viene van a tener publicada la clase sobre eje. Bueno, muchísimas gracias, hasta luego.